Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a conversar sobre lo que ha dicho Aníbal Torres y su defensor Duberly Rodríguez. Él es su abogado. Ellos han tenido una conferencia en una casa de estudio, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde la función del ex premier es ser un catedrático. Pero parece que de catedrático no tiene nada, porque en vez de enseñar en las clases, lo que ha venido realizando es simplemente arengas a favor de Pedro Castillo, a favor de su liberación, hablar mal de la Constitución peruana, decir que aquí no hay Estado de Derecho y que se ha instalado una dictadura y que lo han vacado a Pedro Castillo de forma irregular. Esa es la premisa que se quiere instaurar de parte de Aníbal Torres. De parte de su abogado Duberly Rodríguez tenemos que hay que quemar la Constitución, asusando más a la violencia que hoy vivimos en nuestro país en medio de estas protestas, que claro, en esos momentos ha bajado, pero hemos vivido momentos bastante críticos y no hay que dar pase a ese tipo de discurso que se quiere implementar. Estamos ya conectados con Luis Vargas Valdivia. Él es abogado penalista y además ha sido también procurador anticorrupción. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Mayra. Gracias por la invitación. En estos momentos, Aníbal Torres, en su condición de ex premier y como acompañó a Pedro Castillo hasta lo último, hasta cuando dio el golpe de Estado en nuestro país, que todo lo vimos, incluso ordenando que se interviniera las principales instituciones de nuestro país, él sigue haciendo activismo. Está bajo una comparecencia simple, donde solamente tiene que dedicarse a firmar. No hay más que eso, no hay otra restricción, pero él sigue haciendo activismo político y de una forma deshonesta, porque falta la verdad. Él ha dicho, y se lo voy a mencionar aquí nada más brevemente, que se necesitaban 104 votos para adelantar la votación de la moción de vacancia, que a Castillo lo vacaron de forma irregular en el Congreso, que al final solamente se dieron 101 votos y que no hay Estado de Derecho, que Castillo está en estos momentos secuestrado. ¿Esto es así? No, esto no es así, ¿no? Es obvio. Bueno, a ver, esto es una visión y una narración bastante sesgada e irreal, absolutamente irreal, por supuesto, de lo que sucedió. Todos los peruanos, en general, todo el mundo, porque este mensaje a la nación fue transmitido a nivel nacional e internacional, fuimos testigos de cómo el expresidente dio un golpe de Estado, ¿cierto? Él anunció el cierre del Congreso y ordenó a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional que intervengan en el Congreso, intervengan en el Poder Judicial e intervengan en la Fiscalía de la Nación. Que esto no se haya materializado, porque finalmente los mandos de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada no ejecutaron esta orden abiertamente inconstitucional e ilegal, no quiere decir que no se haya cometido el delito, ¿no? Esto ya ha quedado zanjado tanto en las investigaciones de la Fiscalía como las resoluciones del Poder Judicial que han desestimado los pedidos de nulidad planteados por la defensa del expresidente. Y bueno, ahora último con los pronunciamientos del Congreso respecto, es cierto, de los otros hechos. En tal sentido hay que tener en cuenta además que el presidente fue detenido en flagrante delito, situación que respecto de la cual, como ya se ha señalado, no resulta pues de aplicación los artículos 104, 107 de la Constitución. Él fue sometido a proceso y esto fue después ratificado por el Congreso de la República. Entonces hay que tener en cuenta pues que lo que señala el ex premier son hechos falsos, ¿no? Que ni siquiera se puede decir de que responden a un criterio jurídico equivocado. Simple y llanamente son versiones que no se condicen con la realidad ni con la verdad. Y en ese sentido, dada que él está siendo investigado en esos momentos por el delito de rebelión junto al expresidente Pedro Castillo en ese golpe de Estado que lo vimos todos como usted ha señalado, él tiene una comparecencia simple. Yo me pregunto, tras estas declaraciones donde asusa en una casa de estudios, donde hace uso de un discurso político bastante nocivo,
¿La Fiscalía puede hacer algo? ¿Puede cambiarle esta comparecencia con restricciones por una prisión preventiva? ¿Podría cambiarle esa condición? Yo lo veo difícil, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que él está con mandato de comparecencia simple, no tiene reglas de conducta. No estamos ante un supuesto de incumplimiento de alguna obligación legal que se fija a los imputados. Es cierto, nuevamente, él está, como usted muy bien dice, Mayra, está realizando activismo político, para lo cual simple y llanamente recurre al fácil mensaje basado en la mentira. Pero esto no creo que pueda dar lugar a que se revoque la comparecencia por una orden de prisión, por lo que he señalado, por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no debemos descartar que el Premier está precisamente embarcado en esto para propender esto, ¿no? Que se dicte una orden de captura para presentarse después como un perseguido político. No olvidemos que él al comienzo incluso se declaró pues en rebeldía, ¿no? Pero después se puso a derecho cuando le variaron la orden y bueno, esto creo yo que más que nada sirve primero para que la Fiscalía sí pueda fijar la conducta del procesado en el curso de investigación preparatoria y luego en el juicio oral, ¿no? Una conducta tendiente pues a no solo no reconocer el hecho delictivo, sino de no generar ninguna actividad vinculada a tratar de mejorar o de subsanar este grave hecho en el que él se ha visto involucrado, este grave hecho delictivo que es la intentona de interrumpir el Estado de Derecho. Creo que esto es lo que básicamente la Fiscalía puede tener para en su momento demostrar ante los jueces, ¿no es cierto?, las condiciones personales y la falta de arrepentimiento y la necesidad, pues, de, en caso de dictarse sentencia, esta sea pena efectiva. Pero por el momento creo que no da para variar la detención, la comparecencia por una prisión preventiva. ¿Y la Fiscalía qué reglas de conducta debería de tener en cuenta para Aníbal Torres si es que él sigue haciendo este tipo de conferencias, de reuniones, donde habla mentiras? La Fiscalía tendría que pedir al Poder Judicial la variación de la medida de comparecencia simple por comparecencia restringida, ¿no es cierto? Eso es lo que tendría que hacer la Fiscalía, pero nuevamente en este caso me parece que no resultaría conveniente porque nuevamente esto nos expone a que este personaje pretenda victimizarse. No olvidemos que, bueno, en buena cuenta está haciendo ejercicio de su derecho de defensa, el cual es cierto, tiene límites. Y los límites están referidos a, ¿cierto? Por ejemplo, tratar de inducir directamente a la Comisión de Actos Delictivos, que hasta ahora no lo ha hecho. Se mantiene siempre en esta posición de efectuar una crítica basada en hechos falsos. Pero por otro lado, no hay que olvidar que también esta es una conducta de parte del propio expremier, ¿no? Acuérdense que cuando fue comprendido en el proceso, negó toda participación y dijo que no sabía lo que el presidente iba a hacer, tratando de marcar distancia. Es más, ¿se acuerdan que anunció que se retiraba de la actividad pública y se iba a dedicar solo a su actividad académica? Promesa que tampoco ha cumplido porque sigue nuevamente en la actividad política y sigue con este discurso de enfrentamiento y este discurso basado en hechos falsos, ¿no? Esto servirá primero para que sea recordado en la historia, ¿no?, como quien en realidad es, uno, y dos, para que los fiscales al momento de formular acusación, al solicitar la pena, puedan mostrar a los jueces estas declaraciones y todo esto que permite establecer esta conducta por parte de este procesado que renuente a no solo reconocer los hechos, sino a tratar de reparar en algo el grave daño ocasionado al Estado. Sobre todo eso. Y doctor, ¿qué tendría que pasar para que se le pueda cambiar la medida? O sea,
¿Qué tendría que hacer Aníbal Torres para que él pueda ser sujeto a otra medida más gravosa? Bueno, él podría ser, a ver, para variar la medida cautelar, la fiscalía tendría que primero contar con elementos que permitan establecer que el señor Aníbal Torres se encuentre en curso de la comisión de algún otro delictivo, ¿no? Esto por un lado. O contar con elementos, ¿cierto?, que le permitan sustentar ante el órgano jurisdiccional que se ha incrementado el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria por parte del mencionado procesado. Esto como tratando, por ejemplo, de interferir en declaraciones, interferir en las averiguaciones. Esto es lo que permitiría a la Fiscalía solicitar al juez supremo la variación de la comparecencia simple por prisión preventiva. No olvidemos además que el ex premier se benefició de esta comparecencia precisamente por su edad, ¿no? Persona mayor de 65 años, que en algún momento ha pretendido presentarse como que ha sido instrumentalizada por, no entendemos claro por quién, para la comisión de estos actos delictivos. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Vargas Valdivia, por aclararnos el panorama, qué es lo que se debe, qué es lo que está bajo la ley. Y vamos a ver cómo va procediendo la Fiscalía ante las apariciones continuas de Aníbal Torres. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Mayra. Bien, era entonces Luis Vargas Valdivia, ex procurador anticorrupción, abogado penalista que estaba con nosotros, refiriéndose a estas apariciones que ha tenido Aníbal Torres junto con su abogado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, haciendo pues uso de la palabra, hablando de la historia reciente de nuestro país con Pedro Castillo, donde prácticamente no le dice golpista, sino todo lo contrario, como que él es víctima de un gobierno dictatorial, cuando aquí no tenemos ninguna dictadura instalada como en otros países de izquierda. Entonces nosotros vamos a regresar con más información.